Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. Como usted recordará, el lunes le planteé a usted que la semana iba a estar dedicada al libre comercio, al tratado firmado con Estados Unidos y Canadá en esa materia, y también, en términos generales, a la apertura de nuestra economía que se registró a fines de 1987. El día de ayer, el día de antier, el lunes, hablamos de quién es el centro de los tratados de libre comercio y dimos elementos para probar que es usted en su calidad de consumidor, de quien elige, haciendo uso de su libertad, lo que mejor le conviene en términos de adquirir un bien o un servicio. El día de ayer hablamos de las cifras entre México y Estados Unidos, México y Canadá y México con el resto del mundo, para demostrar que el beneficiario prácticamente único o el más beneficiado en estos 20 años de vigencia del tratado, indiscutiblemente ha sido nuestro país. Dimos elementos también para demostrar cómo, teniendo un déficit tan alto, por ejemplo, con la República Popular China, que el año del 2013, ya aparecieron las cifras para noviembre, si proyectamos a diciembre, tendremos un déficit con ese país del orden de los 60,000 millones de pesos. Es decir, a China Popular le compramos más nosotros a ellos de lo que ellos nos compran a nosotros, y la diferencia es una nada despreciable suma de 60,000 millones, la diferencia. En el caso de los Estados Unidos, también le di a usted las cifras, tenemos o vamos a tener un superávit en el 2013 que rondará los 120,000 millones de dólares, es decir, les vendemos mucho más, les vendemos de lo que les compramos. Y también le mencioné a usted el día de ayer que somos tan especiales y tenemos una visión tan equívoca de lo que son las relaciones económicas entre nuestros países, México, Estados Unidos, y México frente a otros bloques, la Unión Europea, por ejemplo, o países como la República Popular China, que ya le mencioné, Taiwán, Corea, Japón, donde nosotros somos los que tenemos una balanza deficitaria con este último grupo de países y utilizamos el superávit para pagarle a aquellos. Y en el colmo del absurdo, los mexicanos adoramos a aquellos países y no podemos ver aquí sí ni en pintura a Estados Unidos. Cosas de la vida. Hoy el tercer programa de la serie estará dedicado a algunos efectos colaterales que trae la firma de un tratado de libre comercio con países como los Estados Unidos. Uno de los elementos que de entrada debe satisfacer uno de los países firmantes cuando no tiene satisfechos esos requisitos es algunas leyes específicas. No sé si recuerde usted que antes de que México firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y no recuerdo bien a bien si sí creo que fue antes del tratado, no teníamos nosotros una ley que protegiera la propiedad industrial. Tuvimos que firmarla. Recuerde usted que uno de los grandes temas dentro de la Organización Mundial de Comercio es, desde hace muchos años, el no respeto o la violación de los derechos de propiedad intelectual. Este es un mal donde la República Popular China lleva el honrosísimo primer lugar en la violación de estos derechos, y México comercia, que es un contento con ellos, y no solo eso, sino con ese país que se ha caracterizado por violar los derechos intelectuales, la propiedad intelectual, inundarnos con contenedores llenos de material precursor para hacer anfetaminas por Manzanillo, copiar o fabricar mercancía pirata que entra a México por toneladas. Ahí vamos nosotros a firmar con ellos una alianza estratégica integral. Pues dice uno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, esas son las contradicciones de la política. Mientras que con Estados Unidos les hacemos el fuchi cada vez que podemos. Bien. Un tratado de libre comercio de la profundidad de impacto del que firmamos con Estados Unidos y Canadá obligó a nuestro país a ponerse al día en una serie de leyes y reglamentos para generar, vamos a ponerlo de esta manera, un piso uniforme donde pudiéramos competir. México
tantos años que sufrió un modelo de economía cerrada y de sustitución de importaciones, tenía una serie de reglamentaciones tan absurdas que prácticamente era imposible introducir legalmente productos de otros países porque estaban envasados de acuerdo a dimensiones en el empaque diferentes a las que por ley teníamos nosotros. No importaba que el mundo tuviera todo, el resto del mundo tuviera esas dimensiones en tal o cual empaque, pero aquí teníamos las propias. Era un conjunto de cuestiones absurdas, las cuales fueron poco a poco eliminándose, algunas quedan todavía, pero al final de cuentas nuestro andamiaje jurídico debió ajustarse. No totalmente, pero debió ajustarse como consecuencia de la negociación primero del Tratado de Libre Comercio y posteriormente de su entrada en vigor. Uno de los elementos que acarrea o que genera también de beneficio para los países firmantes de un tratado de libre comercio es la homologación de su normatividad. Y esto no porque se le pretenda imponer a un país las prácticas y reglas del otro, sino por la eficiencia en el uso de los recursos. En este país, la eficiencia no es un valor que busquemos. Aquí, por el contrario, es el dispendio de recursos, es el tiradero, el gastar las más de las veces sin evaluar los efectos, sin medir los efectos de ese gasto. En cambio, en los países que tienen una economía abierta desde hace muchísimos años, como es el caso de Estados Unidos, ahí la eficiencia en el uso de los recursos, que da como consecuencia la elevación de su productividad, es prácticamente regla de oro. Yo no sé si ha escuchado usted en los últimos, 6, 8 meses alguna presentación que ha hecho el secretario de Hacienda, y prácticamente en todas esas presentaciones públicas que ha realizado en este primer año de gobierno, el doctor Videgaray ha tomado como centro de su presentación, de sus conferencias, la caída de la productividad de la economía mexicana, o se dice la productividad total de los factores en los últimos 30 años. Y él en una excelente comparación nos muestra cómo países con los cuales competimos han elevado de manera sistemática y permanente la productividad de los factores. Esto da por resultado que ellos tengan una economía donde los salarios son más elevados que con nosotros, da por resultado que tengan acceso a otros mercados por la calidad de sus productos y la productividad de ciertos sectores o actividades económicas. El tratado, pues, o un tratado de libre comercio, tiene esos efectos laterales. Sin embargo, los países, ejerciendo su soberanía, reservan algunas partes de ella para que permanezcan intocadas en el tiempo. Las razones pueden ser político-ideológicas en algunos casos y en otras simplemente por la protección a un grupo determinado. Le voy a dar el ejemplo clásico de esto, el campo. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio se decía que no debíamos firmarlo por las asimetrías económicas, fundamentalmente por el tamaño de la economía norteamericana frente a la nuestra. En aquel entonces, e incluso todavía podríamos asegurar que se mantiene esta equivocada idea, Canadá era terra incógnita para nosotros. Para los empresarios, los más audaces llegaban a Nueva York para celebrar el 31 de diciembre ahí en Broadway y ver caer la esfera esa de cristal con lucecitas. Pero Canadá prácticamente era para nosotros tierra desconocida. Los Estados Unidos evidentemente son un país que tenía en aquel entonces el tamaño de su economía era 16 veces la nuestra. Hoy no es tan pronunciado ese diferencial o ese múltiplo, sin embargo sigue existiendo esa asimetría. Pero las asimetrías se dan con todos los países, en algunas actividades o en algunos sectores o en algunas líneas de productos.
Pero al final de cuentas se pretendía utilizar ese argumento, entre comillas, para evitar el libre comercio. Ya explicaremos el día de mañana el efecto que tiene el libre comercio en la mentalidad de una sociedad o de un pueblo y también de su clase política. Pero volviendo a esto, lo que se quería era evitar que la apertura económica llegara al campo mexicano. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era el gran reducto electoral del partido en el poder, el famoso llamado voto verde, y hoy, al no ser ya reducto, pues, tuvimos 12 años gobiernos panistas en la presidencia de la República, pero se sigue manteniendo un ejército, no crea usted que poco numeroso, de líderes campesinos que medran a costa de la miseria de millones. El campo mexicano, pues, es el sector que ha permanecido intocado en sus fundamentos jurídicos. Perdón, hoy, por ejemplo, si usted decidiera invertir en la porcicultura, podría construir usted instalaciones para la cantidad de decenas de miles de vientres porcinos, que esa es la unidad con la que se mide la capacidad de estas entidades productivas, pero no puede poseer más de 100 hectáreas de riego. Y dice uno, pero es absurdo esto, sí. Pero ese absurdo beneficia la corrupción, el dispendio de recursos y la connivencia entre esos líderes que abusan de los campesinos miserables, no pocos de ellos, para obtener beneficios por esa representatividad que dicen tener. No ha podido el Tratado de Libre Comercio penetrar en la estructura jurídica, en el basamento jurídico del campo mexicano. Ahí está la explicación de su atraso y todavía la profundización de ese atraso en los últimos 20 años o en los últimos 26 de apertura económica. En la medida en que no toquemos esa actividad, el desastre del campo mexicano va a continuar. Pero no le echemos la culpa al libre comercio, porque al final de cuentas, si usted observa las otras actividades donde sí hubo una apertura real, efectiva, vea usted cuántos productos están a su disposición, vea usted la eficiencia de las empresas que compiten, y no todas son extranjeras. Hay centenas o miles de empresas mexicanas que compiten exitosamente. De tal manera, pues, que uno de los efectos más interesantes y de los cuales poca gente habla del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Canadá es un nuevo conjunto de leyes. No está completo todavía, pero al menos una parte del andamiaje jurídico del cual hoy sufrimos en algunos casos y en otros disfrutamos, se debe como reflejo o se dio como reflejo de la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Mañana hablaremos del efecto que tiene el libre comercio en la mentalidad de las personas, en la visión que tiene del desarrollo, para cerrar el viernes con un resumen y plantear alguna cuestión que tiene que ver con el mediano y largo plazo. Le agradezco su atención y su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.